hay años desde Davis sin verla, o sea que tiene su aquel. Bueno, mi propósito, aparte de aceptar la invitación, es que, bueno, veáis un poquito los trabajos que hacemos en el laboratorio y, sobre todo, posibilitar sinergias, porque como, bueno, veréis, gran parte del trabajo que desarrollamos en el laboratorio lo hacemos en un contexto colaborativo. O sea, yo creo que sin las colaboraciones que hemos o que he mantenido a lo largo de los años hubiera sido imposible desarrollar los trabajos que desarrollamos, ¿vale? Entonces, bueno, sé que eh, voy a dar un poquito una introducción. A ver, espérate, ¿qué me pasa aquí? Una introducción un poquito larga. Lo que pasa, voy a dar pinceladas, voy a ir un poquito rápido porque el propósito es que, bueno, encajéis los trabajos que hacemos en un contexto que, bueno, que se entienda cuál es el objetivo final de los trabajos de investigación que hacemos. No voy a definir la seguridad alimentaria, pero ya sabemos que tiene que ver con el acceso a suficiente cantidad y calidad, e incido en esa calidad que muchas veces no es el propósito que se persigue en agricultura, pero es igualmente importante, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas pues está siendo cada vez más relevante el mejorar no solo la cantidad de producto agronómico que se genera o que se produce, sino también su calidad nutricional. Y aquí no voy a caer en el cliché de vamos a producir más alimento porque hay mucha gente que muere de hambre en el mundo, porque yo creo que la problemática va más de la mano de una distribución más equitativa que el producir más, pero sin duda hay partes del planeta donde además coincide que tenemos un crecimiento exponencial de la población, y miro directamente al continente africano donde efectivamente hay que producir más, y una de las apuestas es, bueno, promover cultivos locales. La mayor parte de la diversidad genética vegetal se encuentra en ese continente, ¿vale? Y está muy poco explorado. Pero además tenemos otra cuestión a la que atender, y es que en países occidentales tenemos una malnutrición no ligada a la cantidad de alimento a la que se tiene acceso, de hecho nos sobra, pero tenemos una malnutrición con ese concepto que se denomina hidden hunger o, bueno, hambre oculta, ligada al consumo masivo de productos ultraprocesados. Hemos optado por comidas fáciles que realmente no son las más nutritivas, y esto ha venido ligado con un problema, pues como sabéis, de obesidad que es casi epidémico y que va ligado a un montón de, bueno, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras muchas, ¿no? Entonces, el abogar por fomentar una dieta basada en vegetales, yo tampoco voy a ser aquí, no voy a ser la defensora del veganismo, pero hay suficiente evidencia científica como para que sepamos y entendamos que apostar por una dieta vegetal no va a ser solo más positivo desde el punto de vista de nuestra salud, ¿vale? Hay estudios, insisto, suficientes que lo demuestran, sino también el impacto en nuestro medio ambiente va a ser reducido. Hay datos, por ejemplo, que establecen, por ejemplo, en el caso del recurso hídrico, se consume mucho más agua para producir 1 kilo de carne vacuna que 1 kilo de trigo, salvaguardando todas las diferencias nutricionales que existen, ¿vale? Y he puesto un ejemplo de un cereal que no es el más nutritivo. Bien, a ver, luego hay que atender a otra casuística, y es el contexto climático en el que nos encontramos. Ya sabemos que somos un país mediterráneo, estamos sujetos o sometidos a olas de calor que cada vez, bueno, ya las hemos empezado a padecer, cada vez son más tempranas, más intensas, más duraderas, frecuentes, y esto suele ir acompañado además de otro evento que es la sequía, ¿no? Tenemos sequías que normalmente en climas mediterráneos son características de épocas estivales, ahora se extienden a primaveras y a otoños. Hemos tenido un otoño-invierno muy seco para luego tener un invierno-primavera muy húmedo, ¿no? Los eventos climáticos son cada vez más extremos, pero desde luego que nuestra agricultura se tiene que enfrentar, bueno, pues a estos hechos y a unas olas de calor, como digo, ligadas a sequía cada vez más frecuentes. Y España es un país eminentemente agrícola. Cultivo, la mayor parte de la superficie del cultivo, aproximadamente un 75%, sería agricultura de secano, un 25% aproximadamente regadío, y de la superficie útil, me refiero. Pero luego, en términos productivos, ya sabemos que es la superficie de regadío, o sea, la agricultura, perdón, de regadío, la que más productiva es. Un 60% de la productividad agrícola de nuestro país proviene de una agricultura de regadío. Es decir, dependemos, sea como sea, del agua, que es un recurso limitado,
y de hecho la mayor parte de nuestro agua dulce, digamos, va destinado aproximadamente 80-85% de España. El agua dulce se dedica o se destina a agricultura. Bueno, no voy a hablar de la Revolución Verde porque tampoco he venido a esto, pero sí que quiero hacer alusión a esa Revolución Verde porque, aunque es verdad que, bueno, de hecho Norman Borlaug ganó este Premio Nobel de la Paz en 1970 gracias a que desarrolló esas variedades de temas, o disminuyeron, minimizaron la hambruna que se padecía, sobre todo en población asiática, pero hago alusión realmente a la Revolución Verde por el hecho de que trajo consigo que apostásemos por esa cantidad y por esas tres especies fundamentales que son el trigo, el arroz y el maíz. Y nos olvidamos de variedades de estas tres especies que, bueno, pues, pueden tener pools de genes muy interesantes desde el punto de vista nutricional y también de resiliencia a estrés. Y no solo eso, sino que nos olvidamos de otras muchas especies por el camino, que ahora, bueno, pues, son esas denominadas eh, infrautilizadas, ¿no? Este esquema lo suelo utilizar en muchas de mis presentaciones porque creo que es muy visual. Refleja que de las pocas especies que, bueno, pues son predominantes en el sistema agroalimentario mundial, se ha reducido en el último siglo el número de variedades de cada especie. Es decir, no solo hay una pérdida de biodiversidad por el reducido número de especies que consumimos, de hecho el 90%, os doy el dato creo que por aquí, el 90% de las calorías que incorporamos en nuestra dieta se deben fundamentalmente a 15 especies, el 60 a 3. Insisto, maíz, trigo y arroz, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues existe, pues, prácticamente y de manera taxonómica, taxativa, más de 7.000 especies vegetales que pueden ser susceptibles a ser incorporadas en nuestra dieta. Hay datos muy dispares, ¿eh? Hay literatura que habla de hay más de 50.000 plantas que se pueden consumir, pero haciendo una búsqueda un poquito más exhaustiva en la literatura, ese paper que indico de 2020 de Ulian sí que hace esa visión más taxonómica y son más de 7.000 especies, insisto, ¿no? Que están muchas de ellas inexploradas. Luego, como veréis, como voy a hacer alusión a algunos de los trabajos relacionados con microbioma, me gusta aludir a esta parte de pérdida de salud del suelo. Eh, es obvio que hay muchas causas en ello, la excesiva industrialización, contaminación, urbanización, pero también el uso masivo de fitosanitarios y otros agroquímicos en la agricultura, ¿no? Que han dado lugar, pues, entre otras cuestiones, a una pérdida de biodiversidad que, sumado a ese efecto climático que también afecta a los suelos, pues tenemos una pérdida importante. Y los microorganismos, y de hecho aquí hay muchos grupos que trabajan en ello, son fundamentales para la salud de la planta y de hecho no solo aquellos que, bueno, están asociados externamente, ¿no? Aunque sean íntimo contacto con la raíz, esa zona de la rizosfera es relevante en ese sentido, sino que también bueno, microorganismos que residen en el interior de los tejidos vegetales, no solo raíz, también semillas, hojas y demás, parece que juegan un papel relevante. El paralelismo es, pues, la función que juegan los microorganismos en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, ¿no? O sea, tienen un papel importante. Ahora hay un boom, todo el mundo, bueno, hacemos secuenciación 16S, caracterización, eso ya lo sabéis, pero bueno, sí que la parte positiva de todo esto es que empezamos a entender que esos microorganismos juegan un papel importante. Todo lo que os he estado así con pinceladas comentando se resumiría un poco en esta diapositiva, ¿no? Tenemos que dar solución a todo este problema, el contexto climático, la malnutrición, etcétera, etcétera. Y una de las estrategias, no digo que sea la única, es apostar por cultivos que sean más resilientes al estrés y que, bueno, pues sean además nutritivamente hablando o nutricionalmente hablando más nutritivos, valga la redundancia. Y estas son muchas de las especies con las que trabajamos nosotros en el laboratorio, que son bien infrautilizadas o bien emergentes, ¿no? Hoy hablaré fundamentalmente de la quinoa, pero no es el único cultivo con el que trabajamos en el laboratorio. Y tienen la característica, y muchos de estos cultivos infrautilizados tienen la característica de que tienen el potencial de ser cultivados en nuestro país. Y de entre ellos, pues, se encuentra la quinoa, pero también amaranto, chía, cáñamo, incluso eh, multitud de mijos, ¿no? Que son varias especies. Vale, en el caso de la quinoa, que es
como un poco la protagonista de la charla de hoy. Yo supongo que, bueno, todos conocéis la quinoa, la habréis consumido, está de moda, superfood, bla, bla. Bueno, os voy a contar un poquito la historia base de la quinoa. Es una especie, bueno, C3, dicotiledónea, no es un cereal, a pesar de que se le denomina pseudocereal. El origen es el altiplano andino, o sea, va desde la parte, digamos, del altiplano boliviano, Perú, Chile, Argentina, se extiende, bueno, también Ecuador, Colombia, hasta el sur de Chile, ¿vale? Una de las limitaciones que tuvo en la expansión del cultivo de la quinoa fue su sensibilidad al fotoperiodo. Es una planta de ciclo corto, ¿vale? Originalmente. Entonces, los programas de mejora que sobre todo, bueno, pues con gran éxito han llevado a cabo en Wageningen y en Copenhague, han desarrollado variedades que son más insensibles al fotoperiodo y son las que actualmente se producen en muchos países. Y de hecho, la expansión del cultivo de quinoa ha llegado a más de 120 países en la actualidad y España, no sé si conocéis el dato, somos los principales productores a nivel europeo y principales exportadores, ¿vale? De este cultivo. Es muy compleja genéticamente este traploide y tiene una complejidad genética, ya digo, muy, muy grande. Hay dificultad en obtener líneas puras y demás, pero esto como contrapartida, la parte positiva realmente de esto es que nos encontramos con una capacidad de adaptación a nivel genético muy interesante, ¿vale? Y bueno, y eso es lo que ha permitido, de hecho, ¿no? Es esa mezcla entre variedades del altiplano con variedades del sur de Chile, generar esas variedades más insensibles al fotoperiodo. Esto es desde el punto de vista genético. Nutricionalmente, ya sabéis, porque bueno, lo habréis oído, si no en la prensa, en cualquier otro lugar, es un cultivo que no tiene gluten, apto para celíacos. Además, tiene un contenido proteico bastante interesante, puede superar el 20%, no es una leguminosa, no es un cultivo proteínico, pero tiene un contenido aceptable de proteína, ¿vale? Y además tiene un perfil aminoácidico muy interesante porque contiene los 9 aminoácidos. Tiene otras bondades a nivel nutricional, por ejemplo, el perfil lipídico es muy bueno. Tiene un 6-9% aproximadamente en semilla de lípidos, pero la calidad, el contenido de poliinsaturados, por ejemplo, es muy elevado y eso hace que se haya extraído, se comercializa el aceite de quinoa, no solo para consumo en alimentos, nutracéuticos y demás, sino también en cosmética, ¿vale? O sea, que se puede emplear y hay usos diferentes. Y luego hay otro tipo de bioactivos, tiene un contenido antioxidante muy interesante que le hace, bueno, pues un superalimento, ¿no? Como le llaman. A mí, bueno, ese término me chirrea un poco, pero bueno. Pseudocereal no es un término correcto desde el punto de vista científico o botánico, porque no es científico en sí, pero sí que alude a ese falso cereal porque los usos de la semilla son similares a los usos culinarios que se les da, por ejemplo, a cereales como el arroz, ¿vale? Pero no es un pseudocereal. Y barre nutricionalmente, con todo su perfil, a muchos cereales, ¿vale? Incluso, bueno, pues por su perfil antioxidante es incluso superior al del arroz rojo o el contenido de proteína, que es muy similar al del trigo, puede ser equiparable, pero la calidad es generalmente superior. No me va a dar tiempo a hablar del amaranto, pero por si acaso, ahora trabajamos con amaranto. Es un género complejo, tiene hasta 70 especies diferentes, de las cuales se consumen 3-4, ¿vale? Caudatus, cruentus e Hypochondriacus son las tres principales. No solo se consumen sus semillas, también sus hojas. Y es interesante porque es muy similar nutricionalmente a la quinoa, pero tiene sus especificidades a nivel nutricional también, ¿vale? Tiene, por ejemplo, un alto contenido de escualeno, el contenido proteico es similar y su calidad también al de la quinoa. Y en cuanto a la resiliencia a estrés, si bien la quinoa es más resiliente al estrés hídrico, que es de lo que voy a hablar hoy, el amaranto lo es menos al estrés hídrico, pero lo es más a las altas temperaturas, ¿vale? Entonces tiene una serie de ventajas. La única pega, digamos, comercialmente hablando, es que la semilla de amaranto es muy pequeñita, ¿vale? Entonces es más difícil colocarla en mercado. Pero bueno, otra de las especies con las que trabajamos, que tampoco creo que me dé tiempo a hablar de ella, es de la chía. He metido las diapositivas, pero yo sé que me vais a dar el corte antes. Pero bueno, la chía es un cultivo muy interesante también. El problema que tiene es que también es de fotoperiodo corto y ahora hay programas de mejora, sobre todo en Australia,
que han desarrollado variedades más insensibles, ¿vale? Entonces eso abre una puerta a esa expansión del cultivo de esta especie. El problema está en que la chía es muy sensible a las bajas temperaturas, a las altas y al déficit hídrico, pese a que en la literatura te puedes encontrar algún trabajo que dice que es tolerante. Eso hay que cogerlo con pinzas y lo hemos visto además en nuestro trabajo de laboratorio. Es muy sensible, sobre todo en el periodo de floración, pero barre nutricionalmente hablando a las otras, ¿vale? O sea, el contenido de proteína en semilla es muy elevado, 35% aproximadamente, el de lípido también, y tiene mucho omega 3, comparable el ratio omega 3 omega 6 al del salmón, ¿vale? Además de tener muchos bioactivos. Entonces, yo creo que es un cultivo con mucho potencial, sobre todo por su característica nutricional. Y ya voy a la parte de los trabajos, ¿vale? He decidido, bueno, presentar la línea de quinoa, que es la que más completa tenemos en el laboratorio ahora mismo. Son trabajos cerrados y la hipótesis, el hilo conductor de todos estos trabajos es establecer, o sea, la base es el efecto del ambiente, el factor ambiental y el factor genotipo y su interacción van a ser determinantes del desarrollo del cultivo de la quinoa y va a impactar en la calidad de la semilla. No solo calidad nutricional, calidad agronómica también, desde el punto de vista de germinación, viabilidad y demás, que son factores realmente importantes, ¿no? Por supuesto, también la productividad. Los experimentos que nosotros llevamos a cabo lo hacemos siempre en paralelo con los compañeros del Cicitex de Extremadura, que son quienes realizan el trabajo de campo con las especies con las que trabajamos nosotros. Y la idea un poco es tratar, obviamente en condiciones controladas de invernadero, no vamos a poder mimetizar jamás lo que ocurre en campo, ¿vale? Somos realistas, pero tratamos de diseñar los experimentos de la manera más similar posible a lo que ocurre en campo. Entonces, en los experimentos que os voy a presentar, lo que hicimos es utilizar 4 variedades de quinoa, que son estas 4 de aquí. 3 están desarrolladas en Wageningen en colaboración con una empresa española, Algosur, que es la responsable, de hecho, de que seamos el principal país productor de quinoa en Europa. Y luego Titicaca, que está desarrollada en Copenhague, ¿vale? Y lo que hicimos fue someter a las plantas, bueno, más o menos la duración del ciclo, 8 o 9 meses en invernadero. Ya veis, es un ciclo de luz corto creciente suplementado con luz y lo que hicimos es mantener en irrigación óptima un set de plantas y las otras las sometimos a un estrés que trataba de mimetizar lo que ocurre en secano en Extremadura. Normalmente en Extremadura se siembra la quinoa en marzo, evitando las heladas previas, y cuando la planta llega a ramificación es cuando empiezan a escasear las precipitaciones. Entonces nosotros en ese estadio de desarrollo sometimos las plantas a un estrés hídrico que se mantuvo hasta el final del ciclo de vida de la planta. Obviamente esto se tuvo que optimizar para no matar a la planta y para mantenerla siempre en un estrés más o menos constante. Bueno, y luego a lo largo del desarrollo de esas plantas, de los 8 o 9 meses, semanalmente tomamos medidas 2 veces a la semana y pesamos las plantas para mantenerlas siempre al mismo nivel hídrico, tanto en condiciones óptimas como en estrés. Hay muchas maneras de generar o de aplicar estrés hídrico. Lo más fácil es aplicar un estrés severo y chao. También se puede aplicar un estrés hídrico sometiendo a las plantas siempre a la misma cantidad de riego. Nosotros en este experimento concreto optamos por mantenerlas al mismo nivel, pero ya digo que esto es algo bastante relevante cuando se diseña experimentalmente un ensayo, ¿no? Y lo que hicimos, como digo, es semanalmente, tomamos 2 veces por semana medidas fisiológicas, entre las que estaban pues, la asimilación de carbono, conductancia, fluorescencia de la clorofila para estimar varios parámetros. Bueno, os voy a ir enseñando los resultados. También tomamos datos de fenología. Hay escalas publicadas, BBCH, que nos permiten determinar cómo va evolucionando en desarrollo el cultivo. Y esto también tomamos datos de ello, por supuesto, de rendimiento. Y una vez que tomamos las semillas, que limpiamos manualmente en el laboratorio con una trilladora de laboratorio, aparte del rendimiento, determinamos viabilidad, germinación, peso de 1000 semillas, área. Aparte de esto, caracterizamos nutricionalmente el perfil proximal, minerales y antioxidantes, ¿de acuerdo? Y eso es un poquito lo que os voy a presentar a continuación.
Este primer trabajo se dedicó a la parte fisiológica, forma parte de la tesis doctoral de Isaac, que está por aquí, que ya es doctor desde marzo. Y bueno, uno de los resultados que obtuvimos en fenología fue curioso porque F16 es una variedad que se cultiva normalmente con fines comerciales en Andalucía, ¿vale? Pero es una variedad que, ahora lo veis aquí, es la línea amarilla, ¿eh? Porque si no, obviamente no son muchas líneas y es un poquito complicado de comprender. La línea amarilla es F16 control, ¿vale? En riego óptimo. Lo que veis es que es la variedad con ciclos más largos. ¿Qué implicaciones tiene esto agronómicamente? Bueno, F16 se da muy bien en Andalucía, se siembra mucho antes que en Extremadura, ¿vale? Y se recoge antes de que vengan las olas de calor en la zona. Pero en Extremadura esta variedad es inviable. No da productividad. ¿Por qué? Porque se tiene que sembrar más tarde y justo la floración coincide con las olas de calor y quinoa en floración es muy sensible a las temperaturas. Entonces, esto para que os deis cuenta de todas las implicaciones que tiene esa duración del ciclo de vida de la planta. En cualquier caso, ¿cómo afectó a la fenología el estrés hídrico prolongado? Todas las variedades redujeron, acortaron el ciclo de vida de la planta. Esto es una característica bastante habitual en quinoa. Bueno, aquí hubo diferencias, simplemente comentar que la mayor parte de las variedades, las que venían de la mejora de Wageningen, acortaban sobre todo los estadios finales y en el caso de Titicaca, que es la rosa que aparece aquí, acortaba proporcionalmente todos los estadios. Al final, lo que se acortaba era el ciclo de vida de la planta. Y esto es una estrategia característica de quinoa que la hace más tolerante o resistente al estrés, junto con su capacidad de evitar el estrés y con la resistencia fisiológica debida, por ejemplo, a la síntesis de osmolitos, ¿vale? Que ya mencionaré. En cuanto a parámetros de crecimiento, pues observamos que el estrés hídrico prolongado afectaba negativamente al crecimiento y eso se observaba en la reducción de alturas. Las líneas discontinuas, perdón, no lo he dicho, son las plantas sometidas a estrés. Lo que veíamos era una reducción generalizada del tamaño, ¿vale? Había unas variedades, por ejemplo, F16, que es la del circulito, la amarilla y esta, en estrés, era la más alta. Fijaros en la foto, ¿vale? O sea, el color se correlaciona con lo que veis en la gráfica. Esta es F16. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras y se puede observar la diferencia morfológica de esta planta, ¿no? Es mucho más alta, defolia más, ahora lo vemos. También medimos la longitud de la panoja, que se reducía en la mayor parte de las variedades, salvo en Titicaca, que bueno, las diferencias no fueron significativas, pero como digo, la defoliación también se determinamos defoliación a lo largo del desarrollo de la planta. Esto es una característica de quinoa, cuando vas a recolectar la semilla prácticamente no hay hoja, pero lo que observamos es que había un incremento de la defoliación debida a la sequía. Esto es algo normal, pero sobre todo F16 era la que más defoliaba, ¿vale? O sea, o aceleraba esa defoliación que de manera natural ocurre en senescencia. Lo que veis de morfología, esto, bueno, se relaciona con los hábitos de crecimiento de la quinoa, que son estos cuatro que aparecen en la pantalla, ¿no? F16 correspondería a un hábito de crecimiento tipo 1. Fijaros que concentra las semillas en una panoja principal. Esto es muy interesante desde el punto de vista agronómico porque facilita la mecanización de la cosecha. Y en cambio, F15, que es esta de aquí, que correspondería a este hábito de crecimiento, o Titicaca, son mucho más ramificadas. Y eso realmente agronómicamente supone una desventaja, ¿no? ¿Qué otras respuestas vimos fisiológicas al estrés? Reducción del área foliar, que no solo ocurrió en F16, también en F15. Y luego, bueno, como digo, una imagen vale más que mil palabras. Esta es el área foliar de una hoja a la que, bueno, cuantificamos una determinada hoja, cómo se expandía a lo largo del desarrollo y observamos esa reducción en esta variedad, ¿vale? También ocurría, digo, en F15, que hago spoiler, F15 es la sensible, ¿vale? Pero fijaros en la imagen porque además veis se oscurece la hoja, ¿vale? Y de hecho,
cuando cuantificamos o estimamos el contenido de clorofila a través del índice de clorofila con un SPAT, cuantificamos la clorofila arriba, en la parte de arriba de la planta, en la media y en la inferior. Normalmente la senescencia en quinoa ocurre de abajo a arriba y se acelera con la senescencia. Pero lo que observamos es que F16, que la tenéis aquí en estrés y en condiciones control, acumulaba o concentraba la clorofila en la parte aérea de manera masiva con estrés. Además es que yo no sé si lo apreciáis en la foto, pero las plantas estrés eran mucho más oscuras. Esto se debe, probablemente no lo cuantificamos en este trabajo, pero es clorofila B, ¿vale? Hay un incremento que puede jugar un papel bueno, protector en estrés. Eh, mm, bueno, esto es lo que os acabo de decir. Y luego, bueno, pues cuantificamos también la conductancia estomática a lo largo del desarrollo. Vimos que había una reducción generalizada de la conductancia a lo largo del desarrollo de manera natural, pero lo que vimos es que había una reducción, obviamente, debida al estrés, que son las líneas grises. ¿Qué cuestiones peculiares reseñar? La azul es F15, ¿vale? F15 era la que mantenía, sobre todo en estadio vegetativo, una conductancia más elevada. Es una variedad poco conservativa, ¿vale? Y de hecho, en condiciones control, como ya os he dicho, el estrés lo manteníamos adicionando agua para siempre tener el mismo nivel, era la que más agua necesitaba en condiciones óptimas. En condiciones de estrés no fue ni con mucho la que menos conductancia tenía, la que menos conductancia tenía era F16, también en condiciones óptimas, que es la línea continua, y esto nos hacía deducir que era más conservadora en el uso del agua y además tiene la estrategia de defoliación, es decir, está intentando perder menos agua, F16. Em, Cuando determinamos la asimilación de carbono, lo que veíamos es que F16 mantenía, no eran significativas las diferencias entre control y déficit hídrico, ni en estado vegetativo ni en reproductivo. En cambio, F15, fijaros en ese declinamiento, ese decrecimiento, mejor dicho, de la asimilación en condiciones de estrés, ¿no? Esto se correlaciona con el uso eficiente del agua. Si relacionamos la cantidad de carbono asimilado con respecto al agua consumido, lo que vemos es que F16 generalmente incrementaba de manera significativa esa eficiencia en el uso del agua. Esto lo hace, además, asegurando una fuerza sumidero grande y se traduce todo esto en, como veremos más adelante, en unos rendimientos estables en F16. Antes de pasar al rendimiento, simplemente mostraros, aquí voy a ir un poquito más rápido porque son todas las medidas de la fluorescencia de la clorofila, donde se estima la eficiencia del fotosistema 2 o el ratio de transporte electrónico. En realidad, por daros una idea generalizada, fueron parámetros bastante estables. También lo fue otro tipo de parámetros como, espera, voy a pasar esto un poquito más rápido para que me dé un poco de tiempo. FVFM, que es la eficiencia máxima del fotosistema 2, también fue bastante estable, salvo al final del experimento. Esto está relacionado casi con un proceso senescente que se aceleró en condiciones de estrés, pero en general ese parámetro suele ser muy estable en quinoa. Y esto lo que se relaciona es con esa capacidad de resistir de alguna manera y de tolerar el estrés, ¿vale? En el caso del non-photochemical quenching, que bueno, pues hace alusión a esa disipación de energía, exceso de energía y que suele incrementarse en estrés, pues por ejemplo F15 mostró, sobre todo en etapas finales, un valor bastante superior al resto de las plantas, ¿vale? Eh, Rendimiento, lo que os mencionaba, F16 mantuvo una estabilidad en el rendimiento en estrés hídrico y de hecho, si tenemos en cuenta la biomasa de la semilla con respecto al global, la biomasa vegetativa y reproductiva de la planta, lo que vimos es un incremento en el índice de cosecha en condiciones de estrés, ¿vale? El resto de variedades, a pesar de tener un potencial de rendimiento a nivel de semilla mayor, redujeron significativamente en estrés este parámetro. Bien,
Este sería un poco el resumen de la parte fisiológica. Yo creo que, bueno, es evidente que tenemos variedades como F16 que tienen una morfología donde hay una menor frondosidad. Esto, bueno, pues se vincula a menos transpiración, menos pérdida de agua. Concentramos la semilla en una panoja principal, a diferencia de las otras variedades como son F15 o Titicaca, que son mucho más frondosas y a pesar de que defolian, todavía tienen un tejido de transpiración muy elevado, ¿vale? Bien, continuamos este trabajo aludiendo a esa arquitectura de la planta que nos permitía deducir que a lo mejor pues, esa arquitectura pues, estaba ligada en quinoa a esa tolerancia al estrés, ¿no? Y lo que quisimos es indagar en cuál era el efecto de ese estrés prolongado en variedades más tolerantes o más sensibles en calidad de la semilla. Y este es el segundo trabajo que presentamos. A ver, que se me ha quedado colgado. Vale, entonces vamos a revisitar de nuevo el rendimiento. Lo que vimos en este trabajo, separamos el rendimiento de panoja primaria de las secundarias, ¿vale? De las ramificaciones. Y lo que veis, por ejemplo, F16, que está aquí marcada en negro, mantuvo la productividad tanto de las panojas principales como secundarias en estrés. Pero el resto de variedades lo que hicieron es reducir el rendimiento a costa de reducir fundamentalmente el rendimiento de las panojas secundarias, ¿vale? Esto, bueno, es hasta cierto punto lógico porque, bueno, las semillas que primero se forman son las de la panoja primaria, ¿no? Que son las que tienen más fortaleza como sumidero. A ver si paso esto. Vale. Estas son las semillas. Yo creo que también aquí podéis observar las diferencias que hay en el tamaño y coloración de la semilla. F16, que os he dicho que es la variedad comercial, es mucho más blanca, es lo que el consumidor prefiere, es más grande, ¿no? Más parecida a esa quinoa real boliviana, que es la que más se comercializa. Y luego tenemos otras variedades con semillas más pequeñas y más parduzcas. O sea, Titicaca, por ejemplo, es una variedad que tiene mucha problemática a la hora de ponerla en el mercado porque es marrón. Entonces, la gente pues, no le gusta consumir este tipo de semilla. ¿Qué vimos en cuanto al área de la semilla? Pues que había diferencias muy significativas entre la variedad tolerante y la sensible, ¿vale? También observamos que había diferencias entre panoja principal y secundaria y entre estrés y condiciones óptimas de riego, ¿vale? El estrés reducía significativamente el tamaño de las semillas, ¿vale? En cuanto a peso de 100 semillas en este caso, que es otro parámetro agronómico relevante, ya veis que F16 se lleva la palma, es la que bueno, tiene un mayor tamaño, un mayor peso, no solo tamaño de las semillas, con respecto a la variedad sensible que es F15. Em, las panojas primarias tuvieron pesos superiores a las secundarias, ¿vale? O sea, esto también fue hasta cierto punto esperable. Y luego determinamos la capacidad germinativa de la semilla y la viabilidad. Normalmente están correlacionadas. Pero veis que en el caso de la viabilidad hay reducciones que no concuerdan con la reducción en la germinación. Eso puede saltar un poco a la vista. El tema está en que la viabilidad se hace con una tinción de tetrazolio y se pone el corte del 50% de tinción del tejido. ¿Eso qué significa? Que en algunas semillas donde había una merma de la viabilidad y la germinación se mantenía, había tinción, había viabilidad, había actividad respiratoria, pero estaba mermándose, ¿vale? Esto es importante porque nosotros lo que hemos estado viendo en quinoa, que por cierto, la pérdida de viabilidad y de germinación es un problema muy relevante en este cultivo. Hay variedades que de unos meses a otros pierden totalmente esa capacidad germinativa. Y eso es algo que realmente estamos tratando de entender porque bueno, tiene un impacto agronómico importante. En cualquier caso, en ambos parámetros, las panojas primarias tuvieron mejores valores que las secundarias y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, la germinación es importante, pero la viabilidad, con el protocolo que determinamos, es un predictor bastante bueno de esas semillas que van a terminar por perder su capacidad germinativa. En cuanto al perfil proximal, no me voy a detener en toda la tabla, os doy las ideas generales. La variedad sensible, F15, fue la que más contenido proteico tuvo.
En el caso de, bueno, el contenido lipídico fue Titicaca, la que mantuvo un porcentaje de contenido lipídico superior. En el caso de la fibra, fue superior en la variedad tolerante, en F16, y en el contenido de carbohidratos fueron F16 y Titicaca las que fueron, digamos, más relevantes. El contenido de ceniza fue superior en F15, esto se puede relacionar con el contenido mineral, que también analizamos. F15 mantuvo generalmente unos contenidos, por ejemplo, en hierro superiores, F16 en estrés los redujo. Y de hecho, el estrés lo que vimos es que de manera general redujo el contenido de hierro e incrementó el de sodio. En cambio, bueno, pues también vimos diferencia, en cambio no, vamos, vimos diferencias también entre panoja secundaria y primaria. La secundaria tenía contenidos de estos minerales superiores, ¿vale? Entre ellos el zinc o el hierro. Y bueno, esto fue, bueno, pues un punto interesante. Luego, en cuanto al contenido de antioxidantes, ¿os acordáis de Titicaca, que era la variedad parduzca? Era la que tenía un mayor contenido fenólico. También destacó, y fue muy contrario a F16, que bueno, fue la que tuvo menor contenido de flavonoides. Titicaca, ya digo, que fue la que más fenoles tenía, el contenido fenólico total, y su capacidad antioxidante también destacó frente al resto de variedades. Correlacionamos todas estas variables. Por primera vez en los trabajos que hemos hecho no vimos una correlación negativa entre proteína y rendimiento, que es algo que solemos observar y que se ha observado en cereales. O sea, las épocas de producción mayor de trigo se suelen correlacionar con menor cantidad de proteína dentro de un rango de fertilizante. Esto es más complejo, pero bueno, en general hay una relación negativa. Nosotros no la vimos en este trabajo, sí en otros que hemos desarrollado, pero sí que vimos que todos los parámetros relacionados con peso y área se relacionaban negativamente con proteína y tenían un comportamiento opuesto, proteína y estos dos parámetros, ¿no? Luego realizamos un PCA para, bueno, digamos, reducir las variables y vimos que F16 se sitúa casi sola, ¿no? En un cuadrante donde destaca por tener un mayor contenido de fibra, un mayor peso y área de las semillas. Y el resto de las variedades agrupa en los otros cuadrantes. Aquí se sale un poquito Titicaca, tanto control como estrés por el contenido fenólico y su capacidad antioxidante. Y este es un poco el resumen de esta parte del trabajo más enfocado en semilla. Aquí, bueno, no me voy a detener porque lo he ido comentando. Distinguimos entre el genotipo sensible y el tolerante, las condiciones hídricas con las que trabajamos y las panojas primarias y secundarias. Y ahora paso a la parte un poquito más molecular, que es la respuesta transcriptómica, ¿vale? El ensayo que se realizó se basó en el mismo tipo de ensayo experimental, mismo tipo de estrés, pero en este caso, aquí lo que nos centramos es en recolectar muestra tanto de hoja como de semilla en etapas reproductivas, en tres etapas reproductivas, ¿vale? Dentro de el periodo de estado lechoso, que es cuando la semilla de quinoa la aplastas y suelta una lechecilla, ese es el estado lechoso. Luego el estado pastoso, que es cuando está un poquito dura, pero todavía la puedes aplastar, y en madurez fisiológica. En madurez fisiológica no tuvimos hojas por la defoliación y desde las extracciones de RNA, que también fueron tediosas, os apunto, en el caso de semilla, bueno, secuenciamos en este caso con Macrogen y con el Raw Data lo que diseñamos fue un pipeline propio que nos costó sudor y lágrimas. Os lo puede decir Isaac si queréis, porque claro, no trabajamos con una especie modelo. Y en este caso con colaboradoras, luego os las introduzco a Sara y Laura del CBGP, pudimos desarrollar un pipeline que ahora es el que empleamos en el laboratorio y hacer todo el análisis bioinformático y unirlo a los parámetros fisiológicos que medimos también en este experimento y a la cuantificación hormonal que hicimos en colaboración con los compañeros de la Universidad de Navarra, el doctor José María García Mina y Ángel Zamarreño. Bien, los resultados, bueno, pues detectados genes expresándose fueron alrededor de 30.000 en todos los tejidos, salvo en semilla madura. En semilla madura
bueno, tuvimos un número inferior de genes que se estaban expresando, no diferencialmente expresados, genes detectados. ¿Por qué es inferior? Bueno, pues es una semilla madura, es un tejido metabólicamente activo, pero es menos activo que un tejido en desarrollo. Estos serían los diagramas de Venn analizando los genes que aparecían comunes y no comunes. La mayor parte de los genes que aparecían eran comunes, más del 90%, y luego analizamos qué genes estaban diferencialmente expresados. De los genes que detectábamos, los diferencialmente expresados eran un porcentaje muy pequeñito, ¿vale? Y de los diferencialmente expresados comunes entre genotipos eran poquísimos. Por ejemplo, fijaros en esta etapa de desarrollo de la semilla, estado lechoso, es donde más desregulación tiene la variedad sensible, que en general es la que más variación de expresión génica muestra. Aquí hubo una desregulación brutal de este genotipo y en cambio común con el genotipo tolerante F16 hubo solo dos genes. O sea, para que os deis cuenta que aquí, bueno, lo que veíamos era que hay una expresión diferencial entre un genotipo y el otro, ¿no? En condiciones de, siempre comparando la sequía con condiciones óptimas de riego. Realizamos estos análisis del Gene Ontology para ver enriquecimiento también de las rutas KEGG. Hubo pathways, ¿no? Rutas dentro del Gene Ontology que, bueno, saltaban el procesamiento de RNA ribosómico. En el caso de las rutas KEGG, pues saltaban otro tipo de rutas como la de la señalización hormonal. Pero yo aquí no sé si estáis de acuerdo o no, pero cuando hago este tipo de análisis en el laboratorio, realmente ni el Gene Ontology ni el KEGG en general nos dicen mucho, biológicamente hablando. Nos pueden dar pistas, pero realmente aquí todavía estamos un poco sin saber para dónde tirar porque lo que teníamos que hacer era adentrarnos realmente en los datos. ¿Qué hicimos? Fue un trabajo manual muy arduo. Esto forma parte de la casi fase final de la tesis de Isaac y se pegó un trabajo impresionante. Empezamos a colocar genes diferencialmente expresados en rutas, ¿vale? Para intentar entender qué es lo que estaba pasando en un genotipo y qué estaba pasando en otro. Una de las ideas que me gustaría que os llevarais es que, bueno, hay tejido foliar, que es lo que primero voy a presentar con ideas generales, y luego la semilla. F15, variedad sensible, es la que más desregulación tuvo con respecto a F16, que es la variedad tolerante, ¿vale? Esa es una idea que quiero que tengáis. Y luego hubo genes diferencialmente expresados que fueron comunes, rutas comunes a los dos genotipos, ¿vale? Y respuestas específicas. En hoja, dentro de las respuestas comunes, lo que observábamos, por ejemplo, insisto, hoja, fue una represión de genes relacionados con biogénesis de ribosomas. Esto es hasta cierto punto lógico, porque estamos hablando de estrés, merma energética, merma de crecimiento y por tanto, bueno, pues tenía sentido. Vimos también como respuestas comunes que se inducían, pero sobre todo ocurría en el genotipo sensible, genes que codifican proteínas relacionadas con rutas de antioxidantes. Por ejemplo, de la prolina, ¿vale? Que los tenemos por aquí y por aquí, en los dos genotipos. También de la rafinosa, que es algo que se sabe que quinoa hace en hoja, ¿vale? Sintetiza rafinosa como osmolito protector. Luego hubo respuestas que, como la de la glicinbetaína, que también fue común, y me gusta mencionarla porque tanto en hoja como en semilla parece que este metabolito juega un papel relevante. Como genes diferenciales o rutas diferenciales, observábamos que la variedad sensible inducía genes relacionados con degradación de ácidos grasos, esto en hoja, también lo vimos en semilla, y la variedad tolerante al contrario, ¿vale? Síntesis de ácidos grasos. Observamos también el mismo tipo de patrón de carbohidratos. La variedad tolerante inducía genes relacionados con síntesis de almidón transitorio y la sensible con azúcares simples, ¿vale? Típica respuesta de estrés. ¿Qué pasaba en semilla? Bueno, en semilla la desregulación fue muy grande, ¿vale? Sobre todo en F15 con respecto a F16 a lo largo del desarrollo. Y lo que vimos fue, bueno, pues por ejemplo, en este caso, lo que
o sea, lo que veíamos es que había un acortamiento del ciclo de vida de la planta. Entonces, el proceso de senescencia se acelera. Eso ya lo habíamos observado. Y a nivel genético, esto se correlacionaba con los datos de represión de muchos genes que indicaban esa aceleración de la senescencia. Pero esa aceleración de la senescencia, por ejemplo, que se ve en el decaimiento de genes que codifican proteínas del centro de reacción y antena de los fotosistemas, se inducían antes, o sea, se reprimían antes en la variedad sensible que en la variedad tolerante, ¿vale? Esto, bueno, tiene cierta lógica. Luego vimos que se activaba mucho más el proceso o rutas en antioxidantes en F15 y la glicinbetaína, en la etapa final, ocurría en la tolerante y no en la sensible. Aquí, bueno, menciono que la glicinbetaína no solo es importante en quinoa en condiciones de salinidad, que ya se ha descrito en múltiples trabajos, sino también en condiciones de estrés. Y esto lo hemos en condiciones de estrés hídrico, perdón. Nosotros lo hemos visto en campo. Este es una imagen de un trabajo que sacamos con ensayos de campo, donde vimos que se acumulaba el metabolito, glicinbetaína, en condiciones de secano, especialmente en una de las variedades estudiadas, ¿vale? Eh, Mismo patrón en carbohidratos, acumulación de almidón en la tolerante, inducción de rotura, digamos, o acumulación de azúcares simples en la sensible. Y luego la parte hormonal que pudimos correlacionar con la cuantificación de hormonas. Esto fue, bueno, en cierta medida interesante porque lo que observamos, por ejemplo, es ABA, ¿vale? El ácido abscísico, hormona de estrés. ¿Qué pasaba en hoja? En hoja se acumulaba, pero no de manera significativa en ninguno de los genotipos, salvo en semilla. Y en semilla, el ácido abscísico, el metabolito, se acumulaba en la variedad concretamente tolerante y sobre todo en etapas iniciales de desarrollo de la semilla. Y esto, claro, al principio nos llevó a pensar, ojo, ¿hay inducción de la dormancia? No, porque hay una germinación correcta. Si buscamos en la literatura, claro, ese incremento de ABA tiene que balancearse con giberelinas. Nosotros no cuantificamos giberelinas, pero sí, o sea, analizamos sus genes y no había genes relacionados con esta hormona, lo cual nos indicaba que quizás no había tanta relación con dormancia, pero sí parece que el ABA en semillas juega un papel importante de protección, inducción de síntesis de almidón y de sistemas antioxidantes, por lo que podemos intuir que a lo mejor juega un papel protector en semilla. ¿Qué pasaba en hoja? Pues, por ejemplo, en hoja lo que veíamos era una inducción, sobre todo en la variedad sensible, de ácido salicílico. Ay, perdona, de ácido salicílico. Y el jasmónico también fue interesante porque lo encontrábamos reprimido en la variedad tolerante, o había menos cantidad, no represión, esto es cantidad, en la variedad tolerante, ¿vale? Con respecto a la sensible. Y en citoquininas observamos una acumulación en la variedad tolerante de muchas formas de citoquininas y también se inducían en este genotipo genes relacionados con la síntesis y recepción. Bueno, os estoy aturdiendo, yo lo sé, no sé ni cuánto tiempo llevo. Simplemente voy a terminar con la parte microbiana, porque era un poco el objeto también de la charla, para que veáis los trabajos que hemos hecho en quinoa en relación con también estrés, ¿no? El propósito era entender un poco cómo cambiaban esas comunidades bacterianas asociadas a la planta en condiciones de estrés y analizamos no solo grupos bacterianos asociados a rizosfera, sino también endófitos de raíz y de semilla. El experimento, que fue otro distinto, siguió el mismo protocolo. Únicamente aquí mencionar que utilizamos un factor más, que fue la inoculación con infusionados de suelo. Utilizamos tres suelos, uno agronómico, que se utiliza para distintos cultivos, otro donde se ha cultivado durante los últimos 10 años quinoa y otro donde no se ha cultivado en los últimos 30 años. Queríamos ver, bueno, si había impacto con la inoculación con estos infusionados en los microorganismos asociados a la quinoa. Evaluamos los parámetros de siempre, no me enrollo, obtuvimos DNA de rizosfera y obtuvimos también ADN de endófitos de raíz, de las semillas maternas que utilizamos para sembrar y de las semillas
hijas que habían estado sometidas a los estreses, ¿vale? Y utilizamos los dos genotipos que os he ido mencionando, que son F16, tolerante, y F15, sensible. Utilizamos la secuenciación del 16S, región clásica V3-V4, secuenciamos con Novogene, desarrollamos también el pipeline nosotros y básicamente resultados. Vimos en rizosfera, por ejemplo, cambios en algunos taxones, familias bacterianas en este caso, relacionados con estrés. Por ejemplo, las nocardiáceas, que veis aquí, pues se incrementaba su abundancia relativa en condiciones de estrés en ambos genotipos. En el caso de la familia que se clasifica como 6714, pero es una familia de las solirubro-bacteriales que está no clasificada, disminuía en estrés, ¿vale? O sea, había cambios ligados al estrés hídrico en rizosfera. Os adelanto, hago spoiler, había un mayor impacto del estrés que del genotipo y en el caso de los endófitos, sobre todo influía el genotipo más que el estrés. ¿Vale? Esto es la idea general que me gustaría que bueno, pues quedase un poquito clara. En cuanto a el efecto de las infusiones, de los inoculados, no, fue una infusión muy diluida y una sola inoculación. El impacto fue muy pequeño y hubo impactos muy particulares. Por ejemplo, el suelo agronómico provocó cambios en F16 en todas las réplicas de F16 en condiciones control. Pero bueno, los cambios fueron menores. En cuanto a las abundancias relativas en endófitos, tanto de semilla como de raíz, observábamos diferencias, ¿no?, de los taxones bacterianos que aparecían. Teníamos, por ejemplo, las no clasificadas bacterias, pues aparecían en el genotipo sensible, en cambio en el tolerante eran más abundantes protobacterias. Fijaros también que las micrococáceas que aparecen aquí en morado se reducían en raíz, ¿vale? O sea, aparecían, pero en menor medida que en semilla, y en raíz eran mucho más abundantes todas estas, bueno, algunos de los taxones relacionados con Burkholderias, ¿vale? Que aquí pues no aparecían muy mínimamente, ¿vale? Entonces hay enriquecimientos muy ligados al tipo de tejido, que es algo, bueno, pues lógico, ¿no? Lo que también es curioso es que entre la semilla madre y las semillas hijas apenas hubo diferencia, a pesar de que las semillas colectaron pues una generación después, vaya, o sea, y sometidas a estrés y en condiciones diferentes de crecimiento. Es decir, se hereda, hay cierta conservación en lo que se hereda de unas semillas a otras. Bien, en cuanto a la alfa diversidad, vimos que F15 sensible reducía la alfa diversidad, sobre todo en condiciones de estrés. Los inoculantes apenas tuvieron cambios, y el cambio que os digo se debió sobre todo a la inoculación con el suelo agronómico. En general, los endófitos de raíz tenían una alfa diversidad superior al de las semillas. Es lógico, hay un cierto contacto con rizosfera que es ampliamente diverso, taxonómicamente hablando, y el impacto de la infusión con el suelo agronómico tuvo, bueno, pues algún impacto, pero muy menor. Este PCOA, que indica esa beta diversidad entre muestras, permitió clasificar muy bien las muestras de la rizosfera, separando condiciones hídricas y genotipos, ¿vale? En esos 4 grupos que veis con distinta coloración. Integramos en los trabajos toda la parte fisiológica con la parte, digamos, de taxones bacterianos, y obtuvimos este gráfico CAP, ¿no?, que nos permitió en rizosfera separar muy bien, digamos, los enriquecimientos bacterianos entre condiciones de estrés y condiciones control y los dos genotipos, ¿vale? Es un poco, os doy el mensaje general. En el caso de los endófitos, más que la separación que vimos en rizosfera, lo que había una separación brutal entre endófitos de rizosfera y endófitos de raíz, como era un poco de esperar. Y no hubo prácticamente diferencias, insisto, entre los endófitos de semilla madre y semilla hija, ¿vale? Esto lo pusimos todo en conjunto en este gráfico con las abundancias relativas, tanto de rizosfera como endófitos de raíz, como endófitos de semilla madre y endófitos de semilla hija, en las dos condiciones, en los dos genotipos. Y
complementamos las abundancias relativas con los enriquecimientos usando el ALDEX-2, que es bastante, bueno, riguroso y demás dentro de lo que se puede hacer, que es algo puramente descriptivo. Vimos que había algunos taxones, algunas familias que se enriquecían en semilla, ¿vale? Aquí las conclusiones hay que tomarlas con, con cautela porque obviamente estamos hablando de familias o como muchos géneros y dentro de los géneros hay muchas especies bacterianas. No me gusta concluir muchas cosas más que bueno, pues las descripciones que os estoy dando, ¿no? Este tipo de familia, por ejemplo, Saccharimonoceae, ¿vale? Isaac lo hace estupendamente, a mí me cuesta un montón, no sé cómo lo hace, pero esta familia se enriqueció sobre todo en semillas, ¿vale? Como veis aquí, sobre todo sometidas a estrés hídrico en ambos genotipos, ¿vale? Luego hubo otras familias, perdonad que voy rápido aquí, las micrococáceas, que acordaros aparecían enriquecidas sobre todo en endófitos de semilla, se reducen en raíz y parece que esta familia puede ser o sea, puede encontrar en la semilla un lugar, digamos, de enriquecimiento. En el caso de los endófitos de raíz encontramos otras familias distintas, entre las que estaban las burkholderias, ¿vale? Aquí veis que están enriquecidas esa familia de burkholderias en las raíces o sea, en los endófitos de raíz, en ambos genotipos, ¿vale? Y luego este es un lefse, que es enriquecimiento igualmente, en rizosfera, simplemente indicar que F16, que es la variedad tolerante, que toleraba bien el estrés hídrico, enriquecía pseudomonas. No sabemos cuál es el papel que juegan exactamente las pseudomonas aquí, pero había un enriquecimiento. Y sí, bueno, es mucho suponer, ¿no? Pero si es la variedad tolerante, pensamos que igual puede ejercer una función en esto, ¿no? Bueno, las nocardiáceas también se enriquecieron en endófitos de raíz y voy a saltar esto porque creo que os estoy ya aburriendo masivamente. Y antes de terminar, sí que quería yo, bueno, vamos a ver, no os voy a presentar nada más, os lo prometo. Ya me invitáis otro día si queréis, si os quedan ganas, pero sí que quería agradecer al grupo en la autónoma, los trabajos que he presentado, sobre todo, pues, ha sido parte del trabajo de tesis de Isaac, pero también están siendo parte del trabajo de tesis de Gabriel. Hemos contado con la colaboración de Sara González Bodí y Laura Rodríguez Casillas del CBGP, que son extraordinarias, y hemos hecho un buen equipo y nos han permitido desarrollar todos los pipelines bioinformáticos en el laboratorio con especies, insisto, que no son modelo y eso es un hándicap importante. También hemos contado con la ayuda de Miguel, en Miguel Redondo, en la universidad y con el equipo de Extremadura, del CICITEX, con quien formamos pues, también un equipo bastante productivo y desde hace años desarrollamos los proyectos nacionales con ellos. Y también agradecer a Susana Vilariño, que es la directora de I+D+I de Algosur, que nos ha dado apoyo absoluto siempre, no solo aportando semillas o cartas de apoyo en los proyectos, sino también permitiendo hacer parte de los experimentos con ellos y parte de los análisis con ellos, ¿vale? Y luego, estos son solo los colaboradores en la parte, digamos, de cultivos emergentes. Colaboramos con más grupos, pero digo, el grueso de nuestro trabajo eh, se basa o fundamenta en colaboraciones, desde bueno, el laboratorio del doctor Javi Cabrera, que está en el CBGP, con quien estamos realizando ensayos con raíces, que espero que en algún momento pueda venir y presentároslo, con Pedro Crevillén, también del CBGP, estamos realizando estudios de regulación genética de la floración en quinoa y en chía. Desde el punto de vista más nutricional, con Mónica Aros, del IATA CSIC. Sobre todo hemos trabajado también en cáñamo con ella, con Luis Valledor de la Universidad de Oviedo estamos realizando una colaboración, Isaac estuvo estancia con él para analizar cambios epigenéticos en el ADN en quinoa sometida a estrés. Con Nieves Aparicio de Litacil en Castilla y León hacemos trabajos, estamos desarrollando un trabajo con amaranto y su uso o su empleo como verdura de hoja. Y bueno, pues con el resto de colaboradores y miembros anteriores del laboratorio y a vosotros por haber soportado esta turra durante una hora, gracias. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Gracias. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? Una pregunta metodológica. Vale.
Para el análisis de los endosimbiontes de la raíz, ¿cómo lavar las raíces? Porque luego siempre las puedes lavar con EDTA, con cloruro de mercurio, y luego siempre hay algún revisor que te dice que no es suficiente, que no estás asegurando que no haya bacterias que estén ahí pegaditas o los pliegues de la corteza de la raíz. Bueno, se puede asumir una cierta contaminación. Lo que nosotros hacíamos era esterilizarlas con lejía, vaya, y hacíamos un control de plaqueo, ¿vale? Para saber si había contaminación o no con un medio rico. De hecho, estas placas justo que pongo aquí serían, digamos, nos aseguraría que la esterilización es correcta. Que haya endófitos que justo estén en bueno, pues dentro de la epidermis, digamos, ya consideraría que sería endófito. Entonces, nosotros en ese sentido no hemos tenido problemas. Hemos tenido más problemas con endófitos, con toda la contaminación de mitocondrias y cloroplastos en semilla, ¿vale? Y analizar luego los datos y quitar toda esa información y que nos quedasen unas curvas de rarefacción adecuadas. Hemos tenido más problemas con eso que con, que con contaminación externa. Hombre, se podría asumir que hay algo externo, pero ya digo, el control que hacemos es ese plaqueo tras la esterilización. ¿Alguna pregunta más? Ana. Hola, muchas gracias por la charla, Gracias, muy Ana. interesante. Em, yo tengo una pregunta relacionada con la micorrización. Las quenopodáceas, yo creo que es de las pocas familias que no forman micorrizas. Exacto. De todos estos cultivos emergentes, ¿sabes si, bueno, pues si hay alguna línea de selección de bioinoculantes, si algunos son micorríticos o no? Pues efectivamente, las que no podía decir son de las pocas plantas terrestres que no micorrizan, pero eso no significa que no haya hongos endófitos. O sea, que eso es algo que estamos analizando ahora, ¿eh? O sea, que ya te diré. Pero no, que yo sepa ahora mismo no se está, vamos, no está, que yo sepa, ¿eh? No se está llevando a cabo ningún tipo de ensayo en ese sentido. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es culturómica para poder generar inoculantes porque creemos que son un reservorio interesante al menos de especies bacterianas. Nosotros hemos empezado por bacterias y supongo que de hongos endófitos también. Es verdad que no micorrizan, pero supongo que tendrán un impacto positivo, ¿no? Y de hecho, en el artículo que publicamos conjuntamente sobre PGPBs y demás y cultivos emergentes, pues yo creo que aquí hay bueno, una línea de exploración bastante grande. ¿Alguna pregunta más? O sea, aturdido. Yo lo Yo tengo siento. una preguntita. Con el tema de Pseudomonas o de las bacterias que habéis identificado, ¿tenéis pensado realizar algún estudio de cuál puede ser el papel que tienen? Sí, de hecho, Isaac se fue de estancia espérate que siempre me sale mal, ITQB de Portugal, ¿vale? Ujú. Con el doctor Nacho Vilchez, estuvo allí 3 meses y el propósito era precisamente hacer culturómica y estudios funcionales. De momento se ha hecho en placa, ¿vale? Tenemos 150 aislados, pero, o sea, no me ha dado tiempo a presentar el trabajo, pero ahora más o menos algo parecido, pero con estrés hídrico y altas temperaturas, lo hemos hecho con quinoa y amaranto. Hemos utilizado esas plantas de quinoa y amaranto, semillas hijas y demás, para hacer esos ensayos de culturómica y funcionalidad, que yo creo que, claro, esto es muy descriptivo, es como Ujú. ¿y qué? ¿No? O sea, ¿y Bueno, qué? pues el Pero comienzo. O sea, sí, es como un poco indicativo de qué variaciones se pueden observar, pero de momento estamos en ello, de hecho. Y será parte de la tesis de Gabriel, de hecho. muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias María por la charla y Gracias nada, un placer y de de tenerte verdad, aquí gracias y por la nada, invitación. gracias. Ay, ya está.